شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بير خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثين آمين. Soy el Padre Cristóbal Gadea Velázquez de la Diócesis de Jinotega en Nicaragua y estoy sirviendo al Señor y a la Iglesia en la Parroquia Inmaculada Concepción de María en Huihuilí, Jinotega. Es un poblado junto al río Coco. Este río es uno de los más importantes de Centroamérica y ahí estamos sirviendo, visitando algunas 31 comunidades indígenas, navegando por en el río Coco, y otras comunidades de habla hispana que son más cercanas, por ejemplo, a 1 hora en vehículo privado en general, o a 1 hora y media, depende de cada lugar en estas montañas. En la falda del Cerro Quilambé o en el Cerro Quilambé es otro lugar muy importante para nosotros en Jinotega. Huihuilí es un municipio del departamento de Jinotega. Ahora, la diócesis tiene ese título, Diócesis de Jinotega, ¿no? Y somos en este momento unas 18 parroquias. Somos unos 25.000 habitantes probablemente en todo el lugar, es decir, los que vamos acercándonos cuando podemos a los distintos momentos del anuncio de la evangelización. Desde 1913 la misión de la Iglesia en Nicaragua está más organizada porque se creó la provincia eclesiástica de Nicaragua con algunas diócesis. Ahora solamente les digo que somos 9 diócesis en Nicaragua y el territorio, en estos más de 6 millones y medio de habitantes, el territorio es Atlántico Norte y Sur. En este momento está la diócesis de Bluefields y la diócesis de Ciuna. Luego en la parte del Pacífico están las diócesis de Granada, diócesis de León y la arquidiócesis de Managua. Y en una parte más al centro y norte, la diócesis de Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Entonces estamos organizados en este modo para la misión desde 1913. En 2013 cumplimos 100 años, lo celebramos en grande, con alegría de haber estado ya, pero organizados ya en este modo en lo que es la provincia eclesiástica de Nicaragua y es ahora pues la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Cada diócesis en este momento acompañada con un obispo. Los desafíos siguen siendo importantes, hay territorios que son todavía muy dispersos, en algunos lugares todavía nos hace falta más sacerdotes, pero eso también ha sido una oportunidad para cada laico para vivir su bautismo en la misión. En los últimos 18 meses nos hemos visto envueltos en una ola de violencia. En los años 80 nosotros tuvimos una guerra civil y vino después de esta guerra civil un proceso de democratización por unas elecciones y luego se fueron sucediendo gobiernos democráticos. Se esperaba que, en las elecciones de 2007 ha ascendido al servicio público, voy a decirlo así, no al poder, porque debe ser un servicio a los hermanos, un gobierno que se esperaba que es socialdemócrata y que nos dijo que había cambiado su forma respecto a los años 80, ¿no? Y bueno, algunas personas creyeron eso y se supone que votaron la mayoría por este gobierno, pero ha habido sospecha en este año más que en años anteriores de fraude electoral. Y esa es una de las cosas que ha traído descontento en la población y en algunos sectores de la población se ha venido diciendo y se ha venido denunciando esto, pero no ha sido escuchado. Igual en las elecciones de 2016 muchas personas no quisieron asistir a las elecciones y no fueron a las urnas a votar porque deseaban que el sistema electoral fuera más transparente, que hubiera una mejor observación electoral y que hubiera mejores garantías para la población en términos de transparencia, por ejemplo, y entonces no fueron. Así que aconteció que el gobierno actual ganara por mayoría, según el Consejo Supremo Electoral, así se llama, en otros lugares el Tribunal Electoral o algo, cada lugar tiene un nombre, y entonces esto es uno de los poderes, se dice, de los poderes electorales en un sistema democrático.
Me parece que esa es una de las partes que ha traído mucho descontento en la población y que lo tenían ahí un poco sin poder hacer mucho. Y cada vez se han venido organizando para un poco alzar más la voz, de modo en el sentido de que se unan más personas. Esto de alzar la voz es de estar presentes, de organizar marchas, de organizar protestas y de invitar a que se vea y que se revise el modo en que se está gobernando. O por ejemplo la justicia. Muchos creen que la justicia es imparcial y que depende de qué color político eres, de qué bandera, en qué bandera estás, y que entonces eso tiene que ver si recibes o no recibes justicia. Igual eso ha traído descontento en la población. En abril, en 16 o 17, fue publicada una reforma al Seguro Social en la que los pensionados pensaban que no se les hacía justicia por lo que iba a suponer para ellos y ya fuera para el presente o para el futuro de las personas que estaban trabajando en todo tipo de empresa pública o privada. Y entonces los jóvenes universitarios se fueron para hacer una protesta a la calle y el 18 fueron reprimidos brutalmente y hubieron muertos. Y a medida que iba pasando esto, más personas se iban uniendo. Había al menos 2 años anteriores, también un movimiento campesino en la zona del lago de Granada, porque había un proyecto, un megaproyecto de hacer un canal a través de Nicaragua y que iba a afectar mucho lo que es el lago, uno de nuestros 2 grandes lagos en Nicaragua, el lago de Nicaragua o Cocibolca, y muchos campesinos iban a ser afectados, iban a ser desplazados prácticamente por este proyecto y según ellos iba a haber mucha destrucción también en la flora y la fauna y no era un proyecto viable por esta razón. Y cada vez ellos se unían, igual eran reprimidos en algunas de sus marchas y protestas que organizaban. Así que todo esto se fue juntando y entonces los jóvenes universitarios estaban allí pidiendo que se revisara esto, pero a un cierto punto, ya con las muertes, que era mejor ir a una asamblea en donde lo que ellos pedían fuera escuchado y que hubiera un acuerdo para mejorar el sistema de gobierno en términos de instituciones. Por ejemplo, que haya institucionalidad, esa es una de las cosas que piden, que haya Estado de Derecho, que haya igualdad ante la ley, ¿no? Es su petición. Así que los jóvenes universitarios, junto al movimiento campesino y otra parte importante de la población, se fueron uniendo cada vez más mientras recibían represión. Un ejemplo de esta represión fue el Día de las Madres. Se unió una cantidad increíble, probablemente nunca se ha unido tanta gente para estar en la calle como el día 30 de mayo. Y ese día, al final de la marcha, prácticamente cuando concluía este tiempo, hubo una represión tremenda de disparos o de la policía o de personas junto con ellos, o parapolicías, como se les llamó, y murieron varias personas en esa marcha. Así que esto fue también demandando más unidad entre las personas que hacían esto y desde entonces personas muertas, más de 300 muertos, más de 600 presos políticos, muchísimas personas exiliadas, porque quien estaba en contra del gobierno tenía que simplemente esconderse. Comenzó la búsqueda, como que tenían bastante información de quiénes estaban participando o por las universidades lo buscaban, de alguna manera encontraban, o los vecinos, porque el partido de gobierno está muy bien organizado, eso es una cosa que hay que aceptar. En cada barrio tienen personas que diríamos espías, y entonces ellos sabían dónde estaban las personas que andaban participando en estas protestas pacíficas y comenzaron a apresarlos, así que otros tuvieron que huir. Se habla de muchas personas desaparecidas, ¿no? Y claro, esto fue, digamos, incrementando la violencia, porque si bien es cierto, esto era todo pacífico, ¿no? Las personas fueron organizando como retenes, que le llamaron tranques, y entonces ahí había un poquito seguramente de enojo cuando no te dan pasada, cuando das pasada o no, o llegaba la policía o llegaban grupos a atacar con armas de fuego a esos lugares, y entonces fue intensificando el enojo, ¿no?
y hubo, en algunos lugares buscaron cómo defenderse, ¿no? Y a lo mejor incluso alguna que otra arma, encontraron una arma de fuego, los que en un inicio estaban protestando pacíficamente. Pero claro, eran un grupo inmenso, pero débil. ¿Por qué? Porque no tenían armas de fuego como la policía, y de hecho eso es lo que ellos han planteado, que fuese una lucha pacífica y respetuosa de los derechos de los otros. Nada es perfecto, yo digo que ellos se equivocaron en algunas cosas y, por ejemplo, si en algunos lugares aceptaron tener algún arma de fuego o una pistola u otro tipo de arma o una escopeta en algún momento, pero era algo totalmente desproporcional, ¿no? con respecto al gobierno y sus fuerzas y las llamadas fuerzas de choque o la policía de la que esperamos que nos cuide y que favorezca la libre expresión en la calle y todo eso, y no fue así. Entonces esto ha llevado a una polarización. Mientras el gobierno propone que haya paz y reconciliación en sus discursos, ha atacado y bien. Cuando ha habido todo esto, a un cierto punto dijeron, es necesario ir a un diálogo. Invitaron a la Iglesia Católica, invitaron a los obispos, se destinó en un lugar especial en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima para que se diera este encuentro entre lo que proponían los jóvenes universitarios y otros sectores, el movimiento campesino y los empresarios, por ejemplo, y personas delegadas por el gobierno para buscar alguna solución. A raíz de esto, bueno, siguieron algunas otras cosas y a un cierto punto no se pudo continuar el diálogo. Algunos obispos, como obispos y como pastores, estaban denunciando la incoherencia entre el discurso y lo que estaba pasando en la calle, entre que se tratara a las personas y que se les diera la oportunidad de expresarse en la calle, y una cosa era lo que se decía y a lo que se comprometían mientras estaba el acuerdo instalado, que incluso fue televisado, y otra cosa era lo que estaba ocurriendo en la calle. Entonces esta denuncia de algunos obispos en concreto en sus diócesis creó inconformidad en el gobierno, y entonces vino un poco de difamación, ¿no? Y el querer desprestigiar a ciertos obispos. A un cierto punto el gobierno les llamó golpistas a los obispos, porque dijo que esta parte de, es decir, estas marchas pacíficas y todo eso, el gobierno lo interpretó como un golpe de Estado, cosa que nada que ver desde el punto de vista del concepto de golpe de Estado, y vio a los obispos unidos a esto. Los obispos dijeron desde un primer momento, ok, el gobierno nos invita a que nosotros seamos mediadores y testigos, pero el principal testigo va a ser el pueblo de Nicaragua, y nosotros estamos con el pueblo de Nicaragua. Más recientemente la conferencia episcopal dijo, o algunos obispos, estamos del lado de las víctimas, porque la víctima es la mayoría de la población que propone que se haga una revisión de nuestro sistema de gobierno para bien de todos, y en cambio lo que se ha hecho es reprimir, perseguir, ¿no? Y bien, esto ha causado muchas muertes. Ha habido muertes, es verdad, que no debieron haber, o sea, no tuvo que haber ningún muerto a causa de todo esto, a causa de un reclamo justo, ¿no? Pero ha habido también de parte de personas afines al gobierno, incluso de la policía, un grupo pequeño. O sea, eso no tuvo que haber ni uno solo, pero entonces todo esto ha llevado, mientras hay un discurso y estas ofensas a la Iglesia, que tiene una gran autoridad moral en Nicaragua, estas ofensas han llevado a una polarización entre la población. Y entonces da la impresión de que hay que favorecer a un grupo, al que está afín del gobierno, y hay que perseguir a los otros y no dejarles ni un momento ni un tiempo de sosiego para que ellos puedan organizarse o decir alguna cosa. En este contexto, la Iglesia Católica, a través de sus obispos, sigue siendo mediadora, y en un mensaje reciente ha invitado a buscar la verdad y a ofrecer el perdón como fundamento y camino para la paz. Porque para llegar a la paz no va a ser un acuerdo simplemente, o menos que sea la violencia, la persecución o la represión a personas, la ofensa, la pretensión de difamación a través de mentiras de sacerdotes y obispos, sino a través de aceptar la verdad. Nuestro gobierno no ha aceptado la verdad ni en las instancias, en los foros internacionales, en ninguno de ellos, ya sea por ejemplo en la ONU o en uno más cercano a nosotros, que es la OEA. Y entonces, distintos atropellos, violación a los derechos humanos,
está documentado, qué ha pasado. Y eso es digno de fe, o sea, se ha hecho un trabajo de campo cercano de investigación, a mi modo de ver, y el gobierno ha negado esto. Esta falta de aceptación de la verdad y entonces de humildad y decir, nos equivocamos, hablemos, corrijamos, perdonémonos, queremos hacer algo para todos, no se ha escuchado por ninguna parte, de modo oficial, ¿no? Y de ningún modo de parte del gobierno. Han estado negando la verdad. Así que en esta carta de los obispos, una de las primeras cosas es eso, y buscar la verdad, perdonarnos para la paz y ser hermanos. Invitar a la esperanza, ¿no? Es una luz que se pone delante de nosotros para seguir un camino diferente. Y haciendo esto, los cristianos damos un testimonio especial en el sentido de decir, los cristianos estamos presentes en todo tiempo, ¿no? Y en cada lugar, junto a toda la persona que sufre, para animarle a vivir y a salir, o a las personas que no tienen, están en discordia, para llegar a la concordia, para llegar a la paz. Una de las cosas que hemos podido hacer allí, desde nuestra fe y desde el anuncio del Evangelio, es la mediación en momentos de conflictos sociales, políticos. El Señor nos ha regalado estar al servicio del hombre. Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía esto, ¿no? El camino de la Iglesia pasa necesariamente a través del camino del hombre. Y estamos allí con las personas en todos los momentos, ¿no? Y sobre todo en los momentos de dificultad. El Señor nos ha regalado que tengan confianza a la Iglesia Católica y a la voz de la Iglesia, y por eso nos ha ayudado también a ser punto de comunión entre partes en conflicto. Este es uno de los lugares más violentos, de 3 en el norte de Nicaragua, junto al municipio de San José de Bocay, el municipio del Cuá. El municipio de Huibilí Jinotega es uno de esos lugares donde Dios llora, porque el Señor ha querido que por su cruz y su resurrección nosotros seamos hermanos. Y ser hermanos debe ser siempre una alegría en la dificultad, porque también hay que aprender a quererse, a respetarse, a escucharse, a servirse el uno al otro. Y no siempre es fácil a causa del egoísmo que es natural en nosotros, y preferimos mirarnos a nosotros mismos a veces y no ver a los demás. Sin embargo, desde la cruz del Señor, desde servir a Jesucristo, pues vamos buscando en busca del otro y de ayudarnos en todo momento. Y a veces, sí, es alegre, pero también ahí está la fatiga de la incomprensión, por ejemplo. Y bien, vamos haciendo este camino allí en la misión, en esta parroquia Inmaculada Concepción de María. El Señor nos está ayudando a estar un poco en calma, pero es una tensa calma, porque de repente muere alguna que otra persona que estuvo participando en alguna protesta en modo cívico, y claro, ha habido enojos entre unos y otros. La agresión en este lugar, como saben, ha habido esta protesta también, que a partir de la violencia que ha habido a nivel nacional de parte del gobierno para quienes protestaban cívica y pacíficamente, y ha habido este enojo, ira entre algunos. Hay dolor a partir de este dolor por las muertes que vinieron de personas afines al gobierno en primer lugar, y estamos pidiendo por favor, ¿no? Orando al Señor y pidiendo a las personas que por favor, a los que están con este dolor, de que no haya un camino de venganza, sino que se haga mejor un camino de paz. Así que estamos empezando este camino. En algunos lugares se ha avanzado en algo, pero en otros sí estamos empezando todos a buscar cómo encontrarnos. Es una palabra que se está usando ahora y espero que no la desgastemos, porque encontrarnos supone reconocernos. Reconocernos supone respetarnos, ¿no? Y respetarnos nos une a lo que el Señor nos propone, que seamos hijos, que seamos hermanos. El hecho de pensar diferentes, de hacer distintas propuestas, no nos debe llevar a enemistarnos. Es un camino que los nicaragüenses debemos hacer. En nuestra fe alegre y en nuestra fe generosa,
hace falta esta parte. Poner siempre al centro a Jesucristo, estar en nuestra propia comunidad, pero respetar a los otros sin perder nuestra propia identidad. Porque eso supone en realidad ser firmes y determinados en lo que cada uno piensa y en lo que cada uno cree, en la fe que cada uno tiene, y repito, con el respeto al otro, que no significa renunciar a la verdad que has conocido, la verdad que, como dice también el Evangelio de San Juan, nos hace libres. Así que a partir de esto conviene seguir un camino de sanación interior, de sanación heridas, de sanación de las heridas, dando consuelo. ¿Y cómo se logra? Bueno, desde la oración, escuchando y siendo propositivos desde la esperanza cristiana, que no es un simple optimismo, ¿no? Pero sí desde entonces la esperanza cristiana a decir, bueno, nosotros no estamos conformes, nosotros queremos algo mejor para nuestras vidas y eso tiene que ser el bien común en un ambiente de justicia y por eso en un ambiente de paz. En la iglesia estamos con las víctimas, con todo tipo de persona que está sufriendo a causa de esto, porque en los lugares donde ha habido más violencia también los que piensan, por ejemplo, a favor del gobierno o de alguna manera les toca estar allí, porque algunos no se pueden salir a un cierto punto, no les va tan bien si lo hacen. Entonces estamos dispuestos a escuchar a todos y a acompañar a todos. Esperamos que cada uno se ponga delante de Dios y de su conciencia y que sepa que en la iglesia estamos para servirles a todos. En la experiencia en nuestra comunidad he visto eso. No ha habido dispersión a causa de esto, porque todos nos damos cuenta de qué es lo que realmente pasa y por dónde habría que ir a buscar a los culpables. Y claro, hay en ambas partes quien se ha equivocado de una forma y de otra y creemos que el camino es que cada quien lo reconozca. Esto nos ha ayudado a estar unidos en nuestra fe. Uno sabe en la comunidad quién prefiere más a un partido político que a otro partido político y si los veo juntos en la iglesia, digo, hemos hecho camino en la fe. O sea, hemos puesto en primer lugar al Señor por encima de nuestras distintas diferencias. A veces hay diferencias hasta por el deporte, ¿no? Quién va en un equipo, en otro equipo, y nosotros hemos logrado eso en parte, pero hay que seguir. Perdonen, entonces es un camino de sanación de las heridas a partir de la búsqueda de la verdad, de reconocer las cosas que han pasado, de que cada quien reconozca sus errores, sus equivocaciones y mejor para nosotros sus pecados y que se abra al perdón. Que se abra al perdón porque el perdón nos va a llevar a evitar, por ejemplo, nos da esta capacidad de ser indulgentes y debe de vencer la indulgencia sobre el sentimiento de venganza y debe de vencer el amor sincero, fraterno, sobre el odio. O sea, este es el camino que es el centro del Evangelio para nosotros, que somos hijos y que debemos de ser hermanos. Esto debemos de hacerlo como están invitando los obispos, ¿no? A decir también, vuelvo sobre esto, la verdad con sinceridad, con cariño y con respeto y a estar dispuestos a escuchar también al otro. O sea, esto es encuentro, yo le llamo a esto reciprocidad evangélica en el sentido de que es desde la palabra de Jesucristo, o sea, Jesucristo que es la palabra, que es la buena noticia para la humanidad, por la fe en Él, mirándolo a Él y mirando a su cruz por la que hemos sido salvados, ¿no? Y mirando que Él es vencedor del mal y de la muerte y por eso es consuelo, es alivio en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento, podemos hacer este camino. Un camino totalmente diferente. Me parece que en Nicaragua somos, disculpen, lo tengo que decir, somos un signo, ¿no? Una pequeña luz en el mundo, en un mundo convulsionado. En distintos lugares hay distintas cosas, delante de distintos tipos de violencia que existen. Pues en esta situación concreta, nosotros vamos a hacer una luz porque proponemos la mayoría. Yo creo también que conviene revisar algunas cosas y entonces estoy personalmente de acuerdo de que si hay una demanda de que se revisen las cosas, se hagan, ¿no? Que haya Estado de Derecho, por ejemplo, que nuestras instituciones sean respetadas, que el modo de servir al pueblo sea inclusivo,
son cosas que son cercanas o dichas de otro modo o actuadas de otro modo junto a los valores del reino de Dios. La verdad, la justicia, el amor, el perdón, la solidaridad, la paz, ¿no? Esto ayuda, ¿no? Un modo de gobierno inclusivo, respetuoso de las leyes y de las instituciones, ayuda a que estos valores se vivan en el pueblo. Y esto es lo más importante, porque garantiza la vida con dignidad, con respeto, y entonces esto lleva a una convivencia pacífica. Por eso el camino tiene que ser pacífico, y en ese sentido somos una pequeña luz. Si los nicaragüenses logramos que esto se resuelva con medios pacíficos, entonces somos una luz para todo el mundo. Y es un avance respecto a nuestra historia. La Iglesia Católica ha estado siempre presente en esta historia, pero ha habido momentos en que no se ha resuelto en modo pacífico. O sea, la Iglesia, es verdad, hemos estado presentes en la mediación, en la oración, en distintos encuentros y diálogos, según el tiempo histórico. Pero este sería uno de los momentos más importantes en los que se soluciona un conflicto grande con medios pacíficos. Generalmente hemos tenido momentos pequeños de violencia, sobre todo los años 80 fue una cosa tremenda, como lo dije al inicio, estuvimos en guerra, ¿no? En guerra buscando la paz. O sea, la guerra nunca es el camino para encontrar la paz, sino que hay que buscar este camino anterior, ¿no? Los medios pacíficos, el querernos como hermanos y evitar todo tipo de violencia. Nunca la violencia es camino para la paz. En cambio, para nosotros ahora, según la propuesta de los obispos, es la verdad y el perdón, el fundamento y el camino para la paz. Entonces, una vez más, gracias por la oportunidad de hacer esta propuesta, de dar a conocer nuestra vida, de esta fe alegre, generosa, comprometida, de esta fe que es misión en Nicaragua, de estos pastores que el Señor nos ha regalado también, que son muy generosos y muy cercanos a toda la vida de nuestro pueblo y a todos. Y les agradecemos por su oración por nosotros. Personalmente me alegra mucho saber de que un cristiano jamás está solo en ninguna parte. Con nosotros siempre está el Señor, y cada cristiano que ora, que intercede por nosotros y que se deja también animar por los distintos modos o por las particulares en las que se vive la fe cristiana en cada uno de los lugares. Ustedes tampoco, hermanos, están solos. Nosotros oramos por ustedes, sobre todo allí donde los cristianos son perseguidos a causa de su fe o a causa de los valores del reino de Dios que llevan consigo a cada uno de los lugares en donde están presentes. Nosotros estamos viviendo nuestra fe bajo el patronazgo de la Santísima Virgen María, con el título de Inmaculada Concepción de María. Nuestra fiesta a la Virgen es siempre muy alegre, muy expresiva. Pues con ella queremos pedirle que oren, ¿no? Que intercedan ante el Señor, junto con la Santísima Virgen María, nuestra Madre que amamos tanto. Y yo estoy agradecido por eso también, de que la patrona nacional es patrona en nuestra parroquia, Inmaculada Concepción de María, en Güiwilí, Jinotega. Gracias, hermanos, por su cariño, por su amistad y por su oración.